árabes y judíos, salam y shalom, mis connacionales venezolanos, sean o no miembros del Tren de Aragua. Los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza relacionados con los túneles construidos por Hamás, que jamás se ha visto nada más avieso que la ubicación de esos túneles, porque esos túneles están debajo de los hospitales, es decir, que fuerzas estratégicas importantes del comando de Hamás están debajo de los principales hospitales de la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha actuado y la actuación de los judíos ha sido como la del rey David frente a Goliat. Acuérdense que David era judío y Goliat, rey de los filisteos o campeón de los filisteos, gigante, era filisteo, es decir, palestino. Entre los palestinos hay la división entre los de Hamás y los de Ramallah o el Estado palestino, que no tiene participación en el comando de Hamás. La situación para Israel, que está metido en una guerra mundial publicitaria y en lo que puede concatenarse con una posible guerra mundial, empieza precisamente por esa guerra publicitaria. Se trata de culpar a Israel de un hecho iniciado por Hamás, como la matanza de los muchachos y los jóvenes y viejos que estaban en el festival ya conocido por todos, y la represalia de Israel, que en este momento actúa bombardeando indiscriminadamente sobre la Franja de Gaza. Previamente, Israel o su ejército advirtieron que se mudaran en lo posible hacia el sur de la franja los habitantes de la Franja de Gaza para poder iniciar su operación. No todos se fueron para el sur, que es donde está la vía de escape hacia Egipto, donde están escapando los ciudadanos de otros países. El problema de bombardear hospitales, a lo que se ve obligado Israel, porque los comandos de la Hamás están debajo de los hospitales en túneles, es de difícil solución. Israel posee bombas penetrantes que pueden llegar hasta los túneles, explotan en los túneles, pero pueden explotar eventualmente en los hospitales. Esto no es la culpa de Israel. Se ha iniciado también la guerra publicitaria mundial. A raíz de ello, el Foro de Sao Paulo ha actuado en consonancia con Hamás. Fernández de Argentina, que es uno de los miembros del Foro de Sao Paulo, el presidente fracasado de Argentina, no se ha ocupado de los ciudadanos argentinos, ni tampoco el presidente de Bolivia se ha ocupado de los ciudadanos bolivianos, el presidente Arce. El presidente Petro de Colombia se ha dedicado a culpabilizar a Israel y nada dijo en el momento en que Hamás aniquiló a una buena parte de la población israelí que asistía al festival en el cual se inicia por la actuación de Hamás todo este conflicto. Hay una vía de desagüe al sur de la Franja de Gaza por la cual algunos ciudadanos de otros países están saliendo vía Egipto, pero la actitud de Latinoamérica no ha sido igual. El presidente Lacalle de Uruguay, por ejemplo, ha dado
nacionalidad uruguaya a una judía llamada Janín, simplemente para que pueda escapar de las garras de Hamás por la vía de Egipto. Pero ya vemos la actitud de Petro o la actitud de Maduro, que no han censurado las garras de Hamás sobre Israel y sobre que es realmente la causante de la represalia de Israel. Y lo mismo ha ocurrido con Lula, que el verdadero jefe del cartel de Sao Paulo, y que se ha abstenido de ocuparse de cualquier ciudadano de nacionalidad brasilera que estuviese involucrado en el conflicto. Han recurrido a los túneles porque dicen que el delito básicamente se comete o se logra la impunidad del delito a la sombra oscura de los túneles. En la democracia venezolana, por ejemplo, los túneles se utilizaron para hacer el metro de Caracas. Hasta en la dictadura de Pérez Jiménez se hizo los túneles de la autopista Caracas-La Guaira, considerada una obra similar al Canal de Panamá en cuanto a ingeniería se refiere. Pero obras importantes de ingeniería han sido la de otro artífice del crimen, la del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, al igual que los grandes jefes del AMPA, se atribuyó inicialmente la jefatura de ese tren a Niño Guerrero. El origen del nombre de Tren de Aragua es porque Chávez, que no construyó un metro de ferrocarril, sin embargo tenía proyectos como el ferrocarril del Tinaco a Anaco, que era simplemente un proyecto de un caco. En la construcción inicial de ese tren que se planificó en Aragua, estaban dos dirigentes sindicales, el Niño Guerrero y su jefe, el jefe verdadero del Tren de Aragua, que es Johan Petrica. El Tren de Aragua es una obra importante de ingeniería, como importante de ingeniería como obra son los túneles de Hamás. Se pensaba que el Tren de Aragua se limitaba nada más a los túneles que había en la cárcel de Tocorón, pero luego se evidenció que esos túneles de Tocorón prácticamente llegaban desde la zona de Tocorón hasta unos 60 kilómetros cercanos al lago de Valencia. Por allí, cuando el gobierno de Maduro hace con el general Ceballos la teórica captura de la cárcel de Tocorón, escapa el Niño Guerrero por el túnel de Tocorón. Pero el Niño Guerrero resulta que aparece con su verdadero jefe al sur de Venezuela, a prácticamente 500 kilómetros al sur, donde hay otros túneles de orden minero. Esos túneles de orden minero han sido desarrollados a la orden del verdadero jefe del Tren de Aragua, Johan Petrica, en el sur minero de Venezuela. Allí hay una verdadera organización criminal que se ha apoderado de las minas de oro de Venezuela, del gran oro venezolano del Callao, famoso como la plata de Bolivia, pero que vale mucho más que un Potosí. Un kilo de oro cuesta $50,000 y las cuevas que se han hecho en el Callao pueden producir alrededor de 100,000 kilos de oro al año. Allí, en el sur de Venezuela, está el verdadero poder minero del Tren de Aragua,
con su verdadero jefe, Johan Petrica. Tienen un gurú o babalao cuyo nombre no se conoce. Disponen de pistas y aeropuertos y de la protección del gobernador del estado Bolívar, el estado más grande de Venezuela. Disponen de aviones, jets, de avionetas Cessna y están básicamente en las minas de la zona de las Cristinas, en la vía del Dorado, antigua cárcel en Venezuela. Y esos túneles son hechos siempre por topógrafos e ingenieros de mina y técnicos en minería. De modo que el golpe que da el general Remigio Ceballos para lavarle la cara a Maduro, el narcotraficante presidente de Venezuela, es otra payasada más. Es sabido que en la cárcel de Tocorón era una especie de gran club de arquitectura descomunal, con piscinas, con estadios, con poblaciones adentro donde vivían los presos con su familia, y todo eso se fuma por la acción de gran payasada del general Ceballos para limpiarle la cara al narcotraficante presidente de Venezuela, y se traslada al estado Bolívar, a las minas. En esas minas actúan a veces como los mariachis que son llamados narcomariachis, que son los que animan al cartel Jalisco Nueva Generación o a la gente del Chapo Guzmán en Sinaloa. Actúan actores conocidos de la zona. A Silvestre Dangond, por ejemplo, lo fueron a buscar en jet, y ese jet aterriza en cuarteles teóricamente de la Fuerza Aérea Venezolana, pero que controla el Tren de Aragua. Todos esos túneles han sido rodeados en sus bocas para que no funcionen otros teléfonos que los satelitales prácticamente fuera del túnel. Allí no funciona en los alrededores del túnel la entrada. Han logrado algunos indios de la zona que tienen de esclavos. Allí se resisten los bravíos pemones, los del Parque Canaima y de la zona del Salto del Ángel, que son bravíos, pero los que capturan los obligan a laborar en la zona. Así que el principio de que a la sombra no trabaja sino el crimen, asimismo, en esos túneles de Hamás, el crimen de odio y el crimen de la codicia, en el caso del Tren de Aragua, se conjugan contra la paz universal. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle a lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.